Bien, vamos a cambiar de tema, nos metemos un poquito en lo que está pasando en el país y vamos a hablar con el ex legislador Roy Cortina. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿En qué estamos, Roy, en este momento? Y bueno, en un ciclo político nuevo que ya ha cumplido un año, por lo menos desde el Partido Socialista con una mirada crítica por el diagnóstico que hace este gobierno y por, yo te diría, la mayoría de las acciones políticas públicas que ha tomado, que han empeorado ya bastante el país, que ya de por sí había recibido con muy malos indicadores, ¿no? De pobreza, bueno, todo lo que sabemos que sucedió con el gobierno de Alberto Fernández. Sí, indicadores que no fueron en nada favorables y que además fueron empeorados de forma abismal, ¿no? Por este gobierno. Abismal porque... Y animal, me animaría a decir. Sí, porque efectivamente todos los indicadores, más allá de lo que titulan hoy los diarios con respecto a la pobreza, que en realidad es un análisis, no digo que sea equivocado, pero está distorsionado, porque todavía cuando uno la mide en términos interanuales, la pobreza es altísima en la Argentina. Sí, sí. Y todos sabemos que la medición de la pobreza y la medición de la inflación, así como se le criticaba, y nosotros lo hacíamos los socialistas, a cómo se medía en la época de Alberto e incluso de Cristina, con un sistema de canastas ya medio obsoleto y líneas de pobreza. Hoy nos damos cuenta que los niveles de pobreza siguen siendo muy altos y la sensación que uno tiene es que un billete de 10.000 pesos alcanza no vale cada nada. mes para menos. Nada. ¿No? Quiero poner un poco, Roy, perdóname, quiero poner un poco en contexto. Roy se está refiriendo a que salió, digamos, un informe por parte del gobierno nacional diciendo que, bueno, había bajado el índice de pobreza. Lo que pasa es que no es solamente el índice de pobreza que está medido a través de, por ejemplo, el aumento o no de los alimentos, algo que se acomodó ahí respecto a los subsidios que se le pueden llegar a dar, pero lo que no está midiendo es, por ejemplo, cuánto sí ha aumentado los servicios que sí paga, por ejemplo, la clase media, y una clase media que cada vez son más los que te dicen no llegó a fin de mes. Roy, ¿te tengo ahí? Ahí lo estoy poniendo. Sí, ahí te escuché. Ahí va. Se había cortado un poquito. Sí, no, quería poner un poco en contexto a la gente que nos está escuchando porque estábamos hablando, ¿no?, respecto a estos indicadores que vos estabas señalando. Exactamente, mira, vos lo explicaste muy bien, que si la pobreza solamente se mide con la canasta de alimentos y de bebidas, claro, vos estás tapando el empobrecimiento, por ejemplo, de muchísimos sectores de la clase media, porque no estás midiendo lo que vos explicabas, que es la canasta de servicios. Exacto. Todo lo que ha aumentado con el transporte, la comunicación, las tasas, los impuestos, todos servicios que obviamente no son de lujo, pero son claves para el bienestar, por ejemplo, o lo que está acostumbrada la clase media, no te diría alta, media, sí. de la clase media baja. Y además, vos sabés que la distorsión que ha tenido a lo largo de este tiempo, la composición de la canasta con la que se miden los alimentos y las bebidas también es importante, porque es una canasta que cada vez hace más hincapié en los carbohidratos, más que en las proteínas, para decirlo no tan técnicamente. Es una canasta que mide más alimentos, como cada vez más el impacto que tiene la polenta que la carne. Entonces, si yo te hago una canasta, la composición de una canasta de bajas proteínas, va a bajar el valor de la canasta y por lo tanto baja la línea de pobreza. Entonces, de manera artificial vos estás bajando la pobreza, ¿no es cierto? Por eso digo que hay que tomar con pinzas. Yo no creo en absoluto que hoy
la inflación sea de 2.4 o 2.6, como dicen, ni creo que la pobreza tenga este nivel que están planteando, ¿no? Porque basta recorrer los barrios populares, la cantidad la expansión de los comedores que se han generado, la situación, pero además otros índices. Sí. La economía está planchada, el consumo está planchado, no ves colas en ningún lugar. Hay una cautela de los sectores medios y de los sectores populares que no pueden. Es que la cautela tiene que ver con que, bueno, no alcanza. Entonces, a ver, por más que vengan las fiestas, uno no tiene guita para comprar. Esa es la verdad. No hay cautela, no tenés guita para comprar. Mirá, yo te tiro índices que lo estoy planteando en todos los programas a los que soy invitado, pero estoy tratando de sistematizarlos porque son muchísimos. El otro día leía, este año, el año 2024, ha sido el año en que menos se consumió carne en los últimos 28 años. Una 28 locura. años, ¿sí? Que ha limitado el acceso a los medicamentos a los jubilados. Y nos van a decir entonces que ha disminuido la pobreza, como si los medicamentos no fueran importantes para el bienestar de una sociedad. El 65% de los chicos menores de 17 años en la Argentina es pobre. Entonces, hablar con títulos tan grandes de que la pobreza bajó y de golpe ahora algunas consultoras están asombradas de que haya bajado la pobreza, yo creo que hay que tomarlo con pinzas realmente, porque siento que hay un blindaje mediático, no digo de todos los medios, pero de algunos medios, respecto a lo que está pasando en el país, sí. ¿No? Mira, los niveles de inversión, ese es otro tema que me olvidaba, los niveles de inversión son de los más bajos en las últimas décadas. O sea, con todo lo que se hizo, con el RIGI, con todas las facilidades, con la desregulación de la economía, con el constante insulto y ataque al Estado, con las potestades que se le van sacando diariamente al Estado para regular la economía, no han venido las inversiones. No han venido. Roy Werner Pertot te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Wander? Yendo a otro eje que está, vos estabas planteando el eje económico, pero otro eje que volvió a instalarse es el tema de la corrupción, tema que hemos abordado bastante durante toda la época del kirchnerismo, del peronismo, pero vuelve a instalarse con por lo menos dos casos, ¿no? El de Cuader, del cual el gobierno mucho no se hace cargo, además se plantea que es un problema de otros, digamos, ¿no? Y también con el caso de Ritondo, que Milei también salió a defenderlo por estas denuncias que tiene. ¿Cómo estás viendo este escenario? Y yo creo que el presidente es muy selectivo para opinar sobre los casos de corrupción o de presunta corrupción, claro, de las investigaciones que se están haciendo. Yo siempre fui partidario, siempre el Partido Socialista, de que cuando hay un caso de corrupción hay que dejar que actúe la justicia sin intromisiones desde la política, excepto, bueno, la opinión que uno puede tener, que es lamentable que en una situación como está en el país, y la pobreza que hay y las zozobras que pasan todos los sectores en la Argentina, salgan a la luz casos de corrupción. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a defenderse, pero hay que dejar que la justicia actúe. El caso de Cuader es terrible, porque más allá de la magnitud de las cifras, todas las cosas que intentó el presidente, que no funcione el Senado, después vio la posibilidad de que intentar esa maniobra, de que porque no se le había entregado el poder formalmente a la vicepresidenta mientras él estaba de viaje, había que invalidar la sesión. Obviamente que estaban muy preocupados por ese caso. Bueno, hoy, efectivamente, leí en los diarios que opinó sobre el caso Ritondo. Yo pienso que esto tiene, Werner, una similitud muy grande con la década del 90. Sí, bueno, todo, ¿no? Como claramente. La década del 90 fue muy corrupta. No es casual que empecemos a ver similitudes en cuanto al relativismo y a la selectividad que tiene el presidente para opinar sobre los casos. Sí, lo que pasa, a mí me da la sensación, Roy, que obviamente que en los 90 estaba todo permitido, pizza, champagne, ¿no? Digamos, todo era
tirar manteca al techo, no importaba, era mientras hicieran estaba todo bien, ¿no? Digamos, esta frase era algo que sonaba muy a menudo. Roban pero hacen. Roban pero hacen. Pero, digamos, eso también siguió sucediendo, ¿no? Y me parece que es lo que, de alguna manera, lo que está pasando ahora, o se ve ahora, que hay tanta impunidad que ni siquiera son cuidadosos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa que hay toda una trayectoria, un recorrido en los 40 años de democracia, porque, a ver, con respecto a Milei, uno hay que ser crítico, muy asertivo, obviamente si uno es crítico de este gobierno y del proyecto político que tiene, pero también no hay que soslayar las causas acumuladas en los 40 años de democracia para que hoy tengamos un presidente de estas características. Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo, Roy. ¿Me entendés? Porque, viste, por eso digo que... Hay responsabilidad, hay que hacerse cargo. Tienen responsabilidad. Totalmente. Es un debate que a veces tendría que hay que seguir dándolo. Yo creo que en algún momento se intentó instalar y que debería seguir dándose esta discusión, porque, bueno, por algo estamos como estamos donde estamos, y no es porque perdieron todos la memoria. Roy, te tengo que despedir. Gracias por esta comunicación. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Que tengas buen día. Roy Cortina pasaba por esta hermosa mañana.